Disclaimer: esta tier list está basada principalmente en el meta, el pool value y la razón de uso, entre otras cosas. Pero Desla, a mí me dijeron que Genshin no tenía meta. Además, ¿a qué te refieres con Full Ganyu y Razor Lechuzo? No entiendo nada. ¿Quién chingados eres tú? Ok, mira, no importa, te lo explico en un segundo. Primero que nada, hay que dejar en claro que Genshin sí tiene meta. Todos los juegos existentes, tengan o no tengan PvP, tienen meta. Pero, ¿qué es el meta? Según Google, el meta se define como la táctica más eficiente disponible. Como el propio nombre indica, se basa en elegir las mejores combinaciones de personajes, armas, objetos y habilidades para conseguir la victoria. Segundo, ¿qué es el pool value? Se refiere a qué tanto valor tiene tirar o sacar a X personaje, pero hay que tomar en cuenta que esto es muy subjetivo. Tu cuenta no necesita a ningún 5 estrellas para pasarte el contenido, por lo que en esta tier no tomaremos la definición clásica, sino que la adaptaremos para que tenga sentido valorar a los 5 estrellas dentro de esta definición. Y tercero, ¿qué es la razón de uso? Esto se refiere a por qué usarías a X personaje frente a otro ya existente. ¿Qué te aporta este que no te aporte otro que ya tienes? Creo que ahora lo entiendo, pero no estoy seguro de que todos estarán de acuerdo o podrán entenderlo. Me alegra que lo hayas entendido, pequeña cosa flotante. Ahora, vete de mi casa, por favor. ¿Qué? Buenas, soy Desla, y bienvenidos a mi tier list del elemento Hidro. Antes de comenzar, y como en todos los videos, me gustaría hacer unos apuntes. Primero que nada, me gustaría recordarles que estas son tiers elementales. Esto quiere decir que el hecho de que algún personaje esté en tier S no quiere decir que en una tier general también mantenga ese puesto. En la tier Electro, por ejemplo, puedo poner a Yae en tier A y de repente en una tier general podría estar en tier B, ya que, bueno, se enfrenta a todos los demás personajes. Así que tengan en cuenta que es una tier de solo ese elemento. Lo aviso porque mucha gente se puso algo intensa justamente en la tier Electro, aunque agradezco el hecho de que la mayoría se comportó con total respeto, incluso al no estar de acuerdo, entonces quiero agradecerles por eso. Además, sobre esta tier, quiero dejar en claro desde ahora que se compara mucho a varios personajes con Chinkyu y con Tartaglia, siendo estos dos de los mejores personajes de todo el juego, así que agradecería que soporten mis chupadas de tula hacia estos personajes. Sin más que agregar, vamos a la tier. Empecemos pues con ya no solo el mejor personaje de este elemento, sino que también el mejor personaje de todo Genshin Impact. Chinkyu es, en pocas palabras, la perfección hecha personaje. El novio de Chongyun es capaz de hacer básicamente todo. Con su habilidad elemental nos otorgará resistencia a la interrupción, a la par de reducir el daño entrante, aplicar hidro tanto al activarla como al estar cerca de los enemigos, y más encima curarnos si se da el caso. Con su habilidad definitiva nos dará la capacidad de hacer muchísimo daño single target y aplicar cantidades absurdas de elemento, habilitándonos así la capacidad para hacer grandísimas cantidades de reacciones. Y como si todo eso fuera poco, sus dedos le permite bajar resistencias hidro para así hacer más daño. Hoyoverse, no contento con darle todo a este personaje, sacó un set que le queda como anillo al dedo. Simple y llanamente, este es el personaje perfecto, y sin duda alguna el mejor de todo el juego. Es tanto así que en tiers generales se suele poner a este obviamente en top 1 y a Nahida por debajo, tomando en cuenta que Nahida está también extremadamente rota. Del mejor personaje del juego pasamos a uno que en su salida fue odiado por al menos el 90% de toda la comunidad. Este Atún es, hoy por hoy, uno de esos personajes que toda cuenta debería tener, y si no la tienes, aprovecha. Al momento de subir esto, debería de estar en el banner de personajes.
Esta mojarra nos provee principalmente de un heal muy fuerte, de vez en cuando llegando al punto del overhealing. Además de esto, su principal atractivo y la razón de ser tan poderosa es su aplicación hidroconstante en área gracias a su medusa, la cual por cierto puede ver su tiempo de vida reiniciado cuando Kokomi lanza su ulti gracias a una de sus pasivas, lo cual nos deja con más tiempo para tenerla en campo. Además de su aplicación hidroconstante y su gran capacidad para curar, nos encontramos con la capacidad de ponerle cazadores de dragones. Como único punto malo, tenemos que Kokomi no es capaz de hacer daño por sí misma, ya que cuenta con una infame pasiva que le quita un 100% de probabilidad crítica. Pero vamos a ser sinceros, esto se ve compensado por su gran aporte en la mayoría de equipos. Cabe destacar que Kokomi es muy buena por el hecho de ser la única que hace lo que hace, pero probablemente cuando salga otro personaje que haga lo mismo que ella pero un poquito mejor, quizá Kokomi baje mucho, pero por el momento es de los mejores personajes del juego. Y cuidado porque todavía no acabamos con la tier SS. Después de la personificación de la perfección y un bacalao con patas, ¿quién más podría ocupar este puesto? En efecto, este puesto se lo lleva el señor Cooldown. Pero Desla, ¿cómo vas a poner a Tartaglia tan arriba? Cuando yo lo uso, termina con 40 segundos de cooldown. Este personaje es injugable. ¿Me voy? Andate a la reconcha de la que te remil parió, pedazo de mierda. Tartaglia, Novael, Ajax, Child, el 11º Heraldo, etcétera, etcétera, es sin duda alguna el mejor personaje del juego a la hora de mojar a los enemigos, siendo solo opacado por otras opciones que pueden hacer un trabajo similar, pero sin la necesidad de estar en campo, tales como Chinkyu o Kokomi. Tarta de manzana aplica hidro hasta por los codos, literalmente hablando. Este personaje aplica hidro al activar la habilidad, al golpear con la habilidad, al lanzar la ulti, al activar la obstrucción de flujo, con sus cargados de arco, cuando te mira con deseo, al escupirte y una infinidad de maneras distintas. Además de ser uno de los mejores, si no es que el mejor enabler de todo el juego, tiene una pasiva única que aumenta en un nivel el ataque básico de los compañeros del equipo, que puede parecer poco, pero aporta bastante. Como punto malo, entre muchas comillas, tenemos la dependencia casi total de Xiangling y de Bennett, pero si somos justos, estos tres normalmente sumados a una Nemo, conforman uno de los mejores equipos de todo el juego, así que no lo contaría realmente como un punto malo, ya que entre llevar a Xiangling y a Bennett en este equipo o en otro equipo, lo mejor sea probablemente llevarlos en este equipo. Por fin, después de todo eso, descendemos una tier y nos posicionamos en tier S. Y en primer lugar, nos encontramos con la que pretendía ser un Chinkyu 2.0. Yelan es, como la mayoría de hidros, uno de los mejores personajes de todo el juego, siendo su único inconveniente el hecho de ser una copia del personaje más perfecto de todos, pero terminando por ser un poquito peor. Este personaje nos provee de la capacidad de aplicar hidro fuera de campo gracias a su ulti, tal como haría Chinkyu, pero de una manera un poco menor, la cual además nos otorgará un buff de daño del 50% como máximo. Además de esto, y como Chinkyu, tiene un daño single target muy bueno, llegando a hacer grandes cantidades de daño sin una inversión extremadamente alta. Y voy a explicarlo porque los veo venir. La razón de que Yelan esté acá y no arriba de Chinkyu es básicamente la propia existencia de Chinkyu. Ese personaje, nos guste o no, es todo lo que está bien en un personaje, y Yelan no es capaz de hacerle competencia. Y sí, hablando de manera totalmente personal y saliéndome un poco del meta, he de decir que para mí sí se merece estar en tier SS, pero siendo realista y apegándome a las reglas de la tier y apegándome al meta, si ya tienes a Chinkyu, Yelan no es tan indispensable. Pero, de nuevo, si me preguntan de manera totalmente personal, 100% recomendaría que todos pudieran sacarla, porque además,
Chinkyu y Yelan hacen una dupla bastante buena con muchísimo daño y muchísima aplicación hidro. Bajamos un poco y en este puesto nos encontramos con la sorpresa de esta tier, Nilou. Este personaje siempre ha sido muy infravalorado, incluso por mí hace algunos meses, y puedo entender perfectamente la razón. Este personaje es extremadamente restrictivo con sus equipos, pidiéndonos exclusivamente personajes hidro y personajes dendro, los dos elementos más fuertes de todo el juego por una de sus pasivas, dejándonos así sin la posibilidad de contar con un control de masas agresivo dado por Anemo. Además de esto, usarla con y sin Nahida es un mundo de diferencia, por lo que el rábano suele ser casi indispensable. Ahora bien, cuando cumplimos dichos requisitos, este se convierte en uno de los personajes más fuertes del juego, haciendo cantidades absurdísimas de daño en área, y como un pequeño punto extra, también dándonos un pequeño buff de 100 puntos de maestría para los compañeros del equipo. La razón de ponerla acá abajo y no más arriba es básicamente el hecho de ser altamente restrictiva. Los personajes que están por encima tienen más cabida en muchos equipos sumamente buenos, pero esto tampoco quiere decir que sea un mal personaje, ya que Nilou es la dueña de uno de los mejores equipos de daño en área de todo el juego. Yo sé que muchos dirán que este personaje debería estar a la par de Tartaglia simplemente por ser lo mismo pero más simple, pero créanme, el hecho de ser lo mismo pero más simple es la razón de estar por debajo. Es algo similar al caso de Yelan Chinkyu. Hayato es, como Tartaglia, un enabler. Eso quiere decir que nos habilita la posibilidad de hacer mucho daño con otros personajes, por lo que sí, Hayato Carry es bastante malo en comparación y no vamos a tenerlo en cuenta. Vamos ahora con el debate. Si bien es cierto que Hayato y Tartaglia se parecen, esto no quiere decir que sean iguales. Hayato es capaz de hacer lo que hace Tartaglia, sí, pero en el doble de tiempo que este último, lo cual nos da a entender que la ventana de daño ocurre en un tiempo mayor, así que básicamente estamos perdiendo tiempo. El único punto fuerte de este señor frente a Childe es el hecho de poder aplicar hidro fuera de campo gracias a su ulti, la cual por cierto cuenta con daño cuadrático, lo que significa que no importa cuántos enemigos hayan, la ulti les hará daño a todos siempre y cuando logre golpearlos. Además, como un punto a considerar, dentro de su ulti da un pequeño buff a los ataques básicos, pero no es suficiente como para estar más arriba. Siempre será más recomendable usar a Tartaglia antes que el hermano de Ayaka, a menos que no te interese aprender rotaciones, en cuyo caso el gameplay simplificado de Hayato podría ser una opción decente, pero no estamos tomando en cuenta el gameplay, así que esto realmente no importa. Y por último, bajamos a tier A. En efecto, no hay hidro por debajo de esta tier. Así de OP está este elemento. En primera instancia nos encontramos con una vagabunda. Mona es la reina de los showcase por excelencia. Como punto principal tenemos su ulti, la cual aumenta en gran medida el daño recibido por los enemigos, además de contar con una especie de control de masas sobre enemigos pequeños, la cual los eleva un poco y no deja que se muevan. Además de esto, nos encontramos con la capacidad de aplicar hidro fuera de campo, pero solo por un pequeño lapso de tiempo, y como no, Mona también es capaz de portar mi libro favorito. Ese personaje suele brillar mucho en equipos full ofensivos y, como dije al inicio, en equipos centrados en hacer un número grande. Si tuviera que verle algo malo, sería el hecho de que su aplicación elemental ocurre en lapsos cortos de tiempo, quedándose por detrás frente a otras opciones tales como Kokomi o incluso Chinkyu y Yelan. Como penúltimo personaje vamos con Bárbara. Bárbara es una healer y hace una labor muy buena a la hora de curar, además de contar con diversos usos. Como puntos a destacar nos encontramos con que en C2 otorga un 15% de bono de daño hidro al personaje en uso, además de contar con la capacidad de revivir a sus compañeros gracias a su C6.
En adición, al igual que Mona, Bárbara es capaz de portar cazadores de dragones, siendo una de sus mejores opciones. Bárbara, además, se puede usar de distintas formas, pudiendo ir como un simple healer o siendo usada a modo de enabler, aplicando hidro con sus ataques básicos, siendo una opción viable de este modo. Como único punto malo tenemos el hecho de que al curar con su habilidad, nos aplica hidro, dándole así la capacidad a los enemigos de congelarnos o vaporizarnos. Aun con esto, este personaje sigue siendo muy bueno gracias a su elemento. Bajando al último escalón, nos vemos cara a cara con el único personaje con heterofobia a día de hoy, Candace. Ese personaje es interesante, puesto que es capaz de imbuir los ataques de otros personajes en hidro, tal como lo haría Chongyun con Cryo, pero de una manera un poco mejor, siendo que no deben estar dentro de un área reducida para obtener este efecto. Además, y contando con la C6, cada cierto tiempo al estar imbuidos provocará una onda de daño hidro en área que obviamente aplicará elemento, y sumado a esto, nos otorgará con su ulti y una pasiva algunos bonos de daño extra. Este personaje suele brillar en composiciones de Bloom junto a Yao Yao principalmente, siendo una opción bastante decente pero sin sobresalir del todo. Y no, a pesar de contar con el tan aclamado equipo Candace Oasis patentado por Jugos y Chiles Incorporated, pioneros en el Theorycraft y con los mejores excels del mundo moderno, ni siquiera eso la salva de estar en el último puesto. Pero, insisto, aún en el último puesto sigue en una tier bastante alta, por lo que no llega a ser mediocre. Y así terminamos con la penúltima tier elemental. Siendo sincero, me divertí bastante haciéndola, ya que en algunos apartados fue bastante complicado, como los últimos puestos o el hecho de poner a Yelan por debajo de tier SS. Sufrí mucho dejando mi opinión personal de lado en ese punto, pero siendo realista entiendo las razones de esos puestos. Ahora solo nos queda una tier. Prepárense Jutao Mains, porque puede que les vaya peor que a los Seula Mains en la tier Cryo. Además, he de decir una cosa, y es que la tier Pyro saldrá antes de Fontaine, así que no habrá una actualización con Linei, pero tengan en cuenta que sí habrá algunas menciones a él, tomando en cuenta algunas tiers de otros personajes. Sin más, espero que les haya gustado, muchas gracias por ver el video y los veo en el siguiente. Bye bye. Hey, antes de que te vayas quiero comentarte que hago streams en Twitch y que tengo una cuenta de Twitter dedicada en su mayoría a Genshin Impact. Además, si te gustó el video, me gustaría pedirte que consideraras seguirme, darle like y compartirlo para seguir trayendo este tipo de contenido. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Adiós.